Hasta el momento, la Comisión de la Verdad ha recogido cerca de 15.000 testimonios y las proyecciones indicarían que fueron más de 50.000 las víctimas en el periodo de la violencia. Las víctimas y sus familiares tienen derecho a un resarcimiento moral y material, y la Comisión de la Verdad deberá abordar esta problemática, nunca sencilla, y menos aún frente a tantas víctimas. Las modalidades de reparación son múltiples: restitución, rehabilitación, indemnización, garantías de no repetición, pero en ningún caso pueden confundirse con un programa de desarrollo. ¿Cómo utilizar esas variantes con sabiduría y con realismo para no generar falsas expectativas ni frustraciones? La siguiente nota da cuenta de un proceso que aborda este tema y contribuye a una discusión que el país no puede postergar. Desde 1980, la violencia política dejó secuelas en el cuerpo y el espíritu de los peruanos. En los 90 y aún antes, el Estado y la justicia no supieron enfrentar este dramático desafío. La clase política es que no estuvo a la altura. No estuvo a la altura, ¿no? Estaban maniatados, ¿no? Lo que quieran, pero no estuvo a la altura. Pero en junio del año pasado, el gobierno de Valentín Paniagua creó la Comisión de la Verdad y Reconciliación, una de cuyas tareas es justamente revelar las tristes verdades de esos años. Reconciliar al país, además, significa reparar a las víctimas de la violencia. La señora Magda Palomino actualmente tiene 29 años. El 26 de julio de 1994, un grupo de policías tocó la puerta de su casa y, sin mediar muchas explicaciones, se la llevó detenida. 3 sueños, me despierto, tocan la puerta, entran las personas, como 3, 4 o 5 personas bien armados. Supuestamente, su detención solo duraría 2 horas, pero al llegar a la Dincote, ingresó en un tenebroso túnel sin salida. Me golpearon en el estómago, como que estuvieras cualquier cosa, te agarran a patadas, a golpe, ya no era una persona. Un presunto arrepentido la había acusado de ser miembro de Sendero Luminoso. Nada de eso era cierto. Magda había venido a Lima precisamente huyendo de la violencia senderista. No había argumento alguno para detenerla, y un policía le llegó a decir: yo sé que acá hay bastantes inocentes, me dijo, pero no podemos hacer nada. Una vez que estés acá, estás empapelado, así seas inocente. Magda fue finalmente juzgada en el fuero militar y se le condenó a 30 años de prisión. Pasó al penal de máxima seguridad de Chorrillos. Además, allí confirmó una sospecha que tenía. Recién el fiscal y mi abogado se dio cuenta que mi barriga ya estaba grande, estaba embarazada. Cuando su bebé nació, supo que solo se podía quedar con él 3 meses. Magda, una de las tantas y tantos inocentes que poblaron las cárceles de este país, finalmente fue liberada el 26 de julio del 2001, 8 años después de haber ingresado en prisión. Perdió trabajo, profesión y además tuvo que enfrentar otro problema. Su hijo, Gabriel, por no haberla visto tanto tiempo, no la identifica como madre. Es bien difícil aceptar eso. ¿No es este un caso que deba ser reparado? ¿Quién le paga a la señora Magda el tiempo perdido? Con la participación de la Comisión de la Verdad, asociaciones de víctimas y de familiares de las víctimas, así como organizaciones de derechos humanos, constituyeron un grupo de trabajo y elaboraron propuestas iniciales sobre el tema de la reparación. Francisco Soberón, secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, piensa que las víctimas deben recibir una reparación simbólica y una reparación material. Hay desde las medidas reparatorias individuales, formas de reparar de manera colectiva, por ejemplo una comunidad arrasada, también hay reparaciones de carácter simbólico.
Según este planteamiento, las medidas de reparación simbólicas pueden ser varias: tumbas para las víctimas, ceremonia de desagravio, museos. Las medidas de reparación material pueden consistir en paquetes de servicios médicos, en programas de vivienda, en acceso a la educación. Edgar Rivadeneira, representante de la Red Nacional de Inocentes Liberados, participa en el grupo de trabajo y tiene los conceptos claros. El Estado, en principio, reconoce que ha habido un hecho de injusticia con nosotros. Un primer hecho es que nos da la libertad, pero falta una segunda parte, que es recuperarnos frente al común de los ciudadanos peruanos. También se propone pagar una reparación en dinero a algunas víctimas, pero lo más importante es que recuperen su dignidad. La gente, todo el mundo tiene derecho a reivindicar su nombre, si ese nombre fue manchado. La Comisión de la Verdad y Reconciliación está empeñada en esta tarea, que constituye un punto importante de su trabajo. La comisión se plantea la verdad en primer lugar, la verdad haciendo la reconstrucción del proceso histórico de la violencia. Luego la justicia, yo creo que hay que hacer justicia y hay que reparar, y eso es parte de la justicia, ¿no? Sin embargo, hay algo fundamental: el Estado y la sociedad deben involucrarse en el tema. Para mí lo importante es que sientan, ¿verdad?, que no están solos, ¿verdad?, que les pasó las cosas y lo dejamos olvidado, botado. No hay derecho a eso, sino que sientan que este es su tierra, su país, su gente. No es un tema lejano, la violencia desangró a la nación. Y si hoy queremos curar esa herida, debemos hacer justicia a las principales víctimas de esta tragedia. La reparación es necesaria para construir la democracia. La misma acción de reparar afirma el Estado de Derecho, devuelve la confianza en las instituciones y pone en marcha la rehabilitación de las víctimas. Que la sociedad, los partidos y las autoridades reconozcan la necesidad de un programa nacional de reparaciones es un primer paso a la reconciliación. Una pausa y volvemos con algunas novedades y un caso de Ripley.